La Ciudad de México, 2021. Una noche lluviosa que Daniel jamás podrá borrar de su memoria. El informe pericial fue contundente. Un accidente en la carretera a Cuernavaca. Un vehículo envuelto en llamas y restos irreconocibles que, según las autoridades, pertenecían a Elena, su esposa por más de 10 años. Daniel, un hombre que había construido un imperio logístico con sudor y lágrimas. Se desmoronó. Aquel anillo de bodas recuperado entre el metal retorcido se convirtió en su única conexión con el pasado. Durante años, Daniel vivió en una penumbra de luto, visitando una tumba vacía, depositando flores sobre un mármol frío que ocultaba la mentira más grande de la historia empresarial moderna. Pero detengámonos un momento. ¿Realmente conocemos a las personas con las que compartimos nuestra cama? Daniel creía que Elena era su pilar, la mujer dulce que lo apoyaba mientras él negociaba contratos millonarios. Lo que él no sabía era que, mientras él lloraba su pérdida, en algún lugar del mundo, cuentas bancarias en paraísos fiscales se activaban. Dinero que salía de las propias arcas de su empresa, desviado con una precisión quirúrgica que solo alguien con acceso total a su corazón y a sus claves podría lograr. El dolor de Daniel fue el arma perfecta. Un hombre que sufre no cuestiona los balances contables. Un hombre que se siente culpable por no haber estado ahí para salvar a su esposa es una presa fácil para los depredadores corporativos. Durante 5 años, Daniel fue una sombra de sí mismo. Su empresa, Imperio Logístico, empezó a sufrir golpes de mala suerte. Contratos que se perdían por minutos. Proveedores que cancelaban sin razón. Y una presión mediática constante que hundía el valor de sus acciones. Daniel pensaba que era el destino castigándolo. Pero la realidad era mucho más siniestra. Cada caída de su empresa era un peldaño que alguien más subía. Llegamos a mediados de 2026. Daniel ha decidido que es momento de levantarse. La fusión con un gigante europeo parece ser la única salida para salvar su legado. Es una mañana tensa en el piso 40 de un rascacielos en Reforma. Daniel ajusta su corbata, respira hondo y entra en la sala de juntas. Los representantes de la empresa rival, la misteriosa firma Nova Global, ya están allí. El aire está cargado de electricidad. Daniel camina hacia la cabecera de la mesa, pero se detiene en seco. Su corazón da un vuelco que casi lo hace caer. Sentada frente a él, con un traje sastre impecable y una mirada que destila un odio gélido. Está ella. No es un fantasma, no es una alucinación producto del agotamiento. Es Elena, pero ya no es la Elena que él recordaba. Su cabello es distinto, su postura es de mando absoluto. Y en su solapa brilla el pin de CEO de Nova Global. El silencio en la sala es ensordecedor. Daniel intenta articular una palabra, un nombre. Pero su garganta está seca. ¿Cómo puede estar viva la mujer que él mismo enterró? Elena no parpadea, con una voz firme y desprovista de cualquier emoción humana. Rompe el silencio. Buenos días. Daniel, veo que el tiempo no ha sido amable contigo. Empecemos con la oferta de adquisición hostil. ¿Te parece? En ese instante, el mundo de Daniel estalla. El luto de 5 años se transforma en un ácido que le quema las entrañas. Ella no murió, ella huyó, ella lo traicionó de la manera más vil posible, usando su propia muerte como un activo financiero. Aquí es donde debemos analizar la psicología de esta traición. Elena no solo fingió su muerte para escapar, lo hizo para transformarse en el arma definitiva. Mientras Daniel gastaba millones en terapia y caridad en nombre de su difunta esposa, ella estaba utilizando cada secreto comercial,
cada debilidad emocional y cada contacto que obtuvo a su lado para construir una fortaleza diseñada con un solo propósito: destruirlo. No fue un escape, fue una inversión a largo plazo. Investigaciones posteriores revelaron que el accidente de 2021 fue una obra maestra de la ingeniería criminal. Hubo sobornos a peritos, identidades digitales creadas meses antes y una red de complicidad que se extendía hasta sus propios enemigos. Elena había aplicado la estrategia de la viuda negra a la inversa. En lugar de matar al marido, murió ella para dejarlo vivo pero paralizado, esperando el momento exacto en que él fuera más vulnerable para asestar el golpe de gracia. Daniel se encuentra ahora en una encrucijada legal y moral. Si revela que ella es Elena, admite que su empresa ha estado operando bajo una inestabilidad emocional extrema, lo que asustaría a los inversores. Si calla, permite que ella lo devore financieramente. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Lucharían por el amor que alguna vez existió o buscarían una venganza tan despiadada como la traición recibida? Déjenme su respuesta en los comentarios. Quiero saber si creen en las segundas oportunidades o si el karma debe actuar de inmediato. Esta primera parte de nuestra historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántas de las personas que nos rodean están hoy preparando su salida triunfal a costa de nuestra ruina? Daniel descubrió que el amor de su vida era, en realidad, su mayor competidora, pero la batalla apenas comienza. Elena tiene los datos, tiene el poder y tiene la ventaja de haber visto a Daniel llorar sobre su tumba. Lo que ella no sabe es que Daniel, al perderlo todo, ya no tiene nada que temer. En el próximo capítulo, profundizaremos en los archivos secretos de ese accidente y descubriremos quién ayudó a Elena a cruzar la frontera de la muerte. No se muevan, porque la red de mentiras es mucho más profunda de lo que imaginan. Si te ha gustado esta primera parte, dale like y compártelo con alguien que necesite abrir los ojos sobre quienes lo rodean. La verdad duele, pero la traición mata. La mirada de Elena en aquella sala de juntas no era la de alguien que regresa del más allá para pedir perdón, era la de un depredador que ha acorralado a su presa tras años de acecho. Daniel salió de aquella reunión con el pulso acelerado y el alma en llamas. El hombre que entró buscando salvar su empresa salió buscando recuperar su cordura. ¿Cómo era posible que el sistema legal, los peritos y hasta él mismo hubieran sido engañados con tal maestría? La respuesta no estaba en el presente, sino en la tierra. Daniel sabía que para destruir el poder de Victoria Sullivan, el nuevo nombre de su esposa, primero debía destruir la mentira que la sostenía. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su oficina en las lomas de Chapultepec, Daniel tomó una decisión que haría estremecer a cualquier hombre. Solicitaría la exhumación de los restos en el Panteón francés. Necesitaba saber a quién había estado llorando durante 1800 días. Si ese ataúd estaba vacío o contenía a un desconocido. Tendría la prueba definitiva de fraude procesal para hundir a la nueva CEO de Nova Global. Pero Elena, o Victoria, como ahora exigía ser llamada, no había dejado cabos sueltos. Mientras Daniel movía sus influencias legales para abrir la tumba, ella comenzó a mover sus piezas en el mercado de valores. En menos de 24 horas. Una serie de correos electrónicos anónimos llegaron a los principales medios financieros de México. Los mensajes contenían grabaciones privadas de Daniel durante sus años de duelo, momentos de embriaguez, ataques de pánico y decisiones empresariales erráticas tomadas bajo los efectos de antidepresivos. La estrategia era clara:
presentar a Daniel como un hombre mentalmente inestable. Alguien que sufre alucinaciones y que, en su locura, cree ver a su difunta esposa en su competidora. Esta es la verdadera crueldad de una traición calculada. Elena no solo le robó su futuro, estaba usando su propio dolor pasado como un arma para invalidar su presente. Ella sabía que la opinión pública es una jueza implacable. Si el mundo creía que Daniel estaba loco, cualquier acusación contra ella sería vista como el delirio de un viudo desesperado. A mitad de semana, en la madrugada, se llevó a cabo la exhumación bajo un hermetismo absoluto, bajo la luz de las lámparas halógenas y el frío metálico de la morgue. Los forenses abrieron el féretro que Daniel había pagado con una fortuna. El resultado fue un golpe de mazo en su realidad. Los restos pertenecían a una mujer joven. Sí. Pero el análisis dental y de ADN, esta vez realizado por un laboratorio independiente y custodiado por el propio Daniel, confirmó que no era Elena. Era una donante anónima, probablemente una víctima de los bajos fondos que nadie reclamó, utilizada como un accesorio más en el escenario de un accidente ficticio. Con la prueba de ADN en la mano, Daniel sintió una mezcla de náuseas y una claridad aterradora. Su matrimonio no fue una unión de amor, fue una operación de infiltración de largo alcance. Elena no se convirtió en una villana después del accidente. Ella ya era una espía corporativa cuando se conocieron. Se casó con él para obtener el know-how de su imperio logístico, para mapear sus rutas, conocer a sus clientes y, sobre todo, identificar sus fallas de seguridad. El accidente fue su estrategia de salida, para capitalizar todo ese conocimiento bajo una nueva bandera sin las ataduras legales de un divorcio que le habría costado años y la mitad de sus secretos. Mientras Daniel procesaba la verdad, Elena lanzó su siguiente ataque. Nova Global anunció una oferta pública de adquisición por el 51% de las acciones de Imperio Logístico. Ella no quería simplemente competir. Quería ser la dueña de la silla de Daniel. Quería verlo trabajar para ella o, mejor aún, verlo en la calle. Para financiar esta operación, Elena utilizó los fondos que había desviado de las cuentas de Daniel años atrás. Estaba comprando su empresa con el propio dinero de él. Es el ciclo perfecto del karma oscuro. Usar el arma de la víctima para ejecutarla. Daniel, sin embargo, ya no era el viudo deprimido de hace unos días. El descubrimiento de la tumba falsa le devolvió algo que la tristeza le había arrebatado: su instinto de supervivencia. Si ella quería una guerra de lodo, él le daría un diluvio. Daniel convocó a una rueda de prensa de emergencia, pero no para denunciar el fraude de identidad. Aún no. Sabía que ella tenía comprados a varios jueces. En lugar de eso, Daniel reveló un secreto que Elena creía enterrado con su antigua identidad: el origen de la tecnología de Nova Global. Daniel demostró con documentos internos que los algoritmos de logística que hacían a Nova Global superior eran copias exactas de proyectos experimentales que él y Elena habían discutido en la intimidad de su hogar. Al demostrar el robo de propiedad intelectual, Daniel logró que un tribunal internacional congelara temporalmente las cuentas de Nova Global. Por primera vez en 5 años, Elena perdió la sonrisa. El enfrentamiento se trasladó entonces a un plano mucho más personal. Elena envió un mensaje de texto al teléfono privado de Daniel. El mismo número que ella le había regalado años atrás. Felicidades. Daniel, has aprendido a jugar, pero recuerda que yo sé dónde guardas los cadáveres reales de Imperio Logístico.
Si yo caigo, tú vienes conmigo al infierno. Esta amenaza no era vana. Durante su matrimonio, Elena había incitado a Daniel a tomar ciertos atajos legales para expandir la empresa. Movimientos que en su momento parecieron brillantes pero que, bajo la lupa de la ley, eran delitos financieros graves. Ella no solo lo había estudiado, lo había corrompido sistemáticamente para tener un seguro de vida en caso de que este día llegara. Daniel se encontraba ahora frente al espejo, preguntándose quién era realmente el monstruo. La mujer que fingió su muerte para robarle todo. O el hombre que, cegado por la ambición y el amor, permitió que ella lo guiara por caminos oscuros. El diablo no siempre viene con cuernos. A veces viene con la cara de la persona que más amas y te dice exactamente lo que quieres escuchar. La llamada terminó con un clic metálico que dejó a Daniel helado en medio de la avenida Reforma. Elena no fue la única que planeó ese incendio. Esa frase se repetía en su cabeza como una alarma de incendio. Si su esposa no había actuado sola, ¿quién más tenía el poder y la frialdad para orquestar una desaparición de esa magnitud? Daniel bajó el sobre con sus confesiones. El impulso suicida de entregarse a la justicia fue reemplazado por una curiosidad visceral y peligrosa. Ya no se trataba solo de una traición matrimonial, se trataba de una conspiración que podría involucrar a los cimientos mismos de la industria en México. Daniel decidió no entrar a la sede de Nova Global. En lugar de eso, se dirigió a un lugar que no había visitado en años, el viejo archivo central de su propia empresa. Una bodega olvidada donde se guardaban los registros físicos antes de la digitalización total. Si alguien había ayudado a Elena desde adentro de Imperio Logístico, los rastros debían estar en las bitácoras de seguridad de aquel fatídico marzo de 2021. Mientras tanto, en el piso más alto de Nova Global, Elena observaba a Daniel desde el ventanal. Su rostro, captado por las cámaras de seguridad de largo alcance, no mostraba triunfo, sino una sombra de duda. Ella sabía que Daniel era persistente, pero no contaba con que él encontraría la grieta en el muro de silencio que ella construyó. Victoria Sullivan, como ahora se hacía llamar, tomó su teléfono encriptado y marcó un número que no figuraba en ninguna agenda. Daniel no entró al edificio, dijo ella con voz cortante. Alguien le dio un aviso. Necesito que limpies cualquier rastro de la Operación Fénix ahora mismo. Si él llega a la conexión con el fondo de inversión suizo. Estamos acabados. Al otro lado de la línea. La respuesta fue un silencio pesado antes de una voz ronca que Daniel habría reconocido de inmediato. Calmate. Victoria, Daniel es un hombre herido. Y los hombres heridos cometen errores. Déjalo que cave su propia tumba. Después de todo, ya tiene experiencia enterrando gente. ¿No es así? Daniel llegó a la bodega. Entre el polvo y el olor a papel viejo, comenzó a revisar los registros de salida de los vehículos de la empresa de la semana del accidente. Y ahí lo encontró. Un detalle que pasó desapercibido en 2021 porque nadie lo buscaba. El coche de Elena no salió de la casa familiar aquella noche, salió de los talleres de Imperio Logístico. Y el registro de mantenimiento tenía una firma que le revolvió el estómago, su propio hermano. Mateo. Mateo siempre había sido la sombra de Daniel. El hermano segundo, el que recibía las sobras del éxito y el que siempre sonreía mientras Daniel se llevaba los aplausos. La pieza del rompecabezas encajó con una violencia brutal. La traición no fue solo de la mujer que amaba, sino de la sangre que compartía. Mateo había facilitado el vehículo. Había ayudado a falsear los números de serie y, lo más probable,
Era el que estaba moviendo los fondos de Daniel hacia Nova Global a cambio de una parte del nuevo imperio. El dolor que Daniel sintió en ese momento fue distinto al luto. Fue una rabia fría, una desilusión que lo transformó por completo. Ya no quedaba rastro del hombre que lloraba frente a una tumba. El Daniel que salió de esa bodega era un hombre que entendía finalmente las reglas del juego, en el mundo del poder. El amor y la familia son solo palancas que otros usan para moverte a su antojo. Decidido a confrontar el pasado, Daniel citó a Mateo en un restaurante privado en la zona de Polanco. No llevó abogados, no llevó cámaras, solo llevó una tablet con las pruebas del registro de mantenimiento y una grabadora oculta. Cuando Mateo llegó, con su sonrisa de siempre y su abrazo hipócrita, Daniel sintió asco. ¿Por qué, Mateo?, preguntó Daniel sin rodeos, lanzando la tablet sobre la mesa. La sonrisa de Mateo se desvaneció lentamente. Pero no hubo arrepentimiento en sus ojos. Solo una extraña mezcla de alivio y soberbia. Porque tú siempre lo tuviste todo. Daniel, el nombre, la empresa, la mujer perfecta. Pero Elena no era tuya. Nunca lo fue. Ella se acercó a mí primero. Ella vio en mí lo que tú nunca viste. Ambición sin escrúpulos. Hicimos un trato. Yo la ayudaba a morir para que ella pudiera construir algo más grande. Y ella me daría el control de Imperio Logístico una vez que tú te hundieras en tu depresión. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz bajando de tono. Pero te subestimamos. Pensamos que te suicidarías o que te retirarías a una isla a llorar. No contábamos con que el odio te hiciera despertar. Pero es tarde, hermano. Elena ya tiene el control del 51% de tus acciones. Mañana, en la Asamblea General, te darán las gracias por tus servicios y te escoltarán a la salida. Daniel se quedó en silencio. Miró a su hermano y, por primera vez, sintió lástima por él. ¿Crees que ella te va a dar el poder, Mateo? Pero Elena ya no es la mujer que conociste. Ella es Victoria Sullivan ahora. ¿Y si fue capaz de hacerme esto a mí, que era su esposo, qué crees que le hará a un cómplice que ya no le es útil? Daniel se levantó de la mesa. Pero antes de irse, le dio un último mensaje a su hermano. Mañana en la asamblea. No solo se decidirá el futuro de la empresa. Se decidirá quién de los tres termina en la cárcel. Porque si yo caigo, me encargaré de que la celda de al lado sea para ti. Y la de enfrente para ella. La noche antes de la gran asamblea, Daniel no durmió. Trabajó con un equipo de hackers éticos y antiguos investigadores de inteligencia. No buscaba defenderse. Buscaba un ataque preventivo. Descubrió que los fondos suizos de Elena no solo eran dinero desviado, sino que estaban vinculados a una red de lavado de dinero de una constructora fantasma que había tenido problemas legales en Europa. Elena había sido eficiente, pero en su prisa por destruir a Daniel, había dejado una huella digital que él ahora podía usar para detonar una bomba financiera. Llegó el día de la verdad. El auditorio principal de la Bolsa Mexicana de Valores estaba lleno de accionistas, prensa y analistas. Elena entró como una reina, escoltada por Mateo, quien caminaba con el pecho inflado, creyéndose el nuevo rey de la logística. Daniel entró solo, con un maletín negro y una expresión de piedra. Elena subió al podio. Hoy es un día de renovación, comenzó a decir, mirando fijamente a Daniel. Imperio Logístico pasará a formar parte de una visión global, dejando atrás el liderazgo estancado del pasado. Justo cuando se disponía a pedir la votación para la destitución de Daniel, él se levantó, no pidió el micrófono, simplemente proyectó un documento en la pantalla gigante del auditorio.
Eran los registros de transferencia de la constructora fantasma suiza directamente a las cuentas personales de Victoria Sullivan. Firmados digitalmente con su clave secreta. Antes de votar, dijo Daniel con una voz que retumbó en todo el salón. Creo que los accionistas deberían saber que su nueva CEO está siendo investigada por la Interpol por lavado de dinero internacional. Y que su principal aliado en este fraude, señaló a Mateo, ha estado falsificando informes de seguridad durante 5 años. El caos estalló. Los fotógrafos se abalanzaron hacia el frente. Elena perdió la compostura por primera vez. El pánico cruzó sus ojos. Mateo, cobarde hasta el final, intentó alejarse de ella. Pero Daniel ya había llamado a las autoridades. En medio del tumulto, Daniel se acercó a Elena. El ruido de la sala parecía desvanecerse mientras se miraban a los ojos por última vez a escasos centímetros. Me dijiste que si tú caías, yo iría contigo al infierno, le susurró Daniel al oído. Bueno, bienvenida a casa, Elena, el infierno está justo aquí. Y yo soy el que tiene la llave. El estruendo de los flashes de las cámaras era lo único que se escuchaba en la entrada de los juzgados de la Ciudad de México. Daniel caminaba abriéndose paso entre la multitud. Pero esta vez no era el viudo afligido ni el CEO arrogante. Era un hombre que había aceptado que, para limpiar su vida, tenía que quemar todo lo que quedaba de ella. En el interior, sentada en el banquillo de los acusados, Elena, procesada ahora bajo su identidad real y el alias de Victoria Sullivan, mantenía una postura rígida, casi escultural. A su lado, Mateo, con el rostro hundido y las manos temblorosas, personificaba la derrota. El juicio no solo era por fraude financiero y lavado de dinero. El fiscal, impulsado por las pruebas que Daniel entregó, había añadido cargos por falsificación de documentos públicos y fraude procesal relacionado con la simulación de su propia muerte en 2021. La defensa de Elena, financiada con los últimos remanentes de Nova Global, intentaba desesperadamente argumentar que ella fue víctima de violencia doméstica y que huyó para salvar su vida, creando una nueva identidad por pura supervivencia. Era una mentira brillante, diseñada para apelar a la empatía del jurado en un país sensible a esos temas. Miren a este hombre, gritaba el abogado de Elena, señalando a Daniel, un titán que controlaba cada movimiento de su esposa, que la asfixiaba con su ambición. ¿Quién puede culpar a una mujer por querer nacer de nuevo cuando vive en una jaula de oro? Daniel escuchaba con una calma que aterraba. Sabía que esa era la última carta de Elena. Convertirlo a él en el villano para justificar su traición. Pero Daniel tenía algo que nadie esperaba. A mitad de la sesión, la puerta del tribunal se abrió para dar paso a un testigo cuya identidad se había mantenido bajo estricto sello de confidencialidad. Una mujer de avanzada edad, vestida de negro, entró apoyada en un bastón. El rostro de Elena, por primera vez, se tornó de un blanco mortecino. Era la madre de Elena, la mujer que, según los registros que Elena le dio a Daniel cuando se casaron, había muerto de cáncer 10 años atrás. ¿Hasta dónde llega la madriguera de conejo de una mentira? Elena no solo engañó a su esposo, borró su propio origen. Mató a sus padres en papel y construyó una biografía desde las cenizas. ¿Puede alguien así sentir remordimiento? La presencia de su madre en el estrado era la prueba viviente de que Elena no era una víctima del destino, sino una arquitecta del engaño desde mucho antes de conocer a Daniel. La anciana testificó con voz quebrada pero firme. Relató cómo su hija la había abandonado, enviándole dinero mensualmente desde cuentas anónimas con una sola condición:
que nunca intentara contactarla ni revelara que estaba viva. Elena no huyó de Daniel por miedo. Huyó de su propia realidad humilde para inventarse una estirpe de alta sociedad que le permitiera escalar en el mundo corporativo. Daniel no fue un opresor. Fue el escalón más alto que ella utilizó. La declaración destruyó la narrativa de la defensa. El jurado miraba a Elena con horror. La estratega brillante quedó expuesta como una estafadora emocional que no respetó ni el vínculo sagrado con su propia madre. En ese momento, Mateo, viendo que el barco se hundía sin remedio, pidió la palabra. En un acto de cobardía final, decidió confesar todo a cambio de una reducción de pena. Detalló cómo Elena lo sedujo no por amor, sino para tener un informante dentro de la familia de Daniel. Confesó que el accidente de 2021 fue planeado en una servilleta de un bar de mala muerte. Y que él mismo ayudó a colocar el cuerpo de la mujer desconocida en el coche para asegurar que Daniel no buscara más. ¿Quién es peor, la mujer que planea la traición con frialdad quirúrgica o el hermano que la ejecuta por envidia y unas cuantas monedas? ¿Existe redención para Mateo? ¿O su castigo debe ser igual de severo que el de Elena? Los leo. El veredicto fue contundente. Elena fue condenada a 25 años de prisión por una lista interminable de delitos. Mateo recibió 12 años por complicidad. Mientras los guardias les ponían las esposas, Daniel se acercó a la mesa de la fiscalía. No había alegría en su rostro. Había ganado el caso, pero había perdido su empresa, su hermano y el recuerdo de los únicos 10 años de felicidad que había tenido, que ahora sabía que fueron una farsa. Semanas después, Daniel visitó a Elena en la prisión de Santa Marta Acatitla. Se miraron a través del cristal. Ella ya no llevaba trajes de sastre ni joyas, vestía el uniforme reglamentario, pero sus ojos conservaban ese destello de desafío. ¿Valió la pena?, preguntó Daniel con voz cansada. Elena sonrió, una sonrisa triste y retorcida. Por un momento, Daniel, fui la mujer más poderosa de la industria. Estuve a un paso de tenerlo todo. Y no te equivoques. Aunque fue un plan. Hubo momentos en que olvidé que era una mentira. Pero la ambición es un motor que no tiene frenos. Tú me enseñaste eso. Tú me mostraste cómo se siente el poder. Y yo simplemente decidí que quería el mío propio. No el que tú me dabas por caridad. Daniel se levantó para irse. Pero ella golpeó el cristal. Hay una última cosa que debes saber. Daniel, en el maletín que dejé en la caja fuerte de nuestra antigua casa. Hay una carta. No es de negocios. Es el resultado de una prueba de embarazo que me hice 2 días antes del accidente. No era de Mateo. Era tuyo. Pero esa vida también murió en la carretera de Cuernavaca. Esa es mi verdadera victoria sobre ti. Te quité tu pasado, tu presente y el único futuro que realmente te importaba. Daniel salió de la prisión sintiendo que el aire le faltaba. La última puñalada de Elena fue la más profunda de todas. Ella no solo destruyó su imperio, le reveló que, en su afán de poder, ella había sacrificado a su propio hijo con tal de no perder su jugada maestra. El karma no solo se llevó a los culpables, se llevó la inocencia que Daniel no sabía que tenía. Hoy, Daniel vive lejos de los rascacielos y las juntas de accionistas. Imperio Logístico fue liquidado para pagar las deudas y las multas. Él camina por una playa en el sur de México. Siendo un hombre anónimo, ha aprendido que la verdadera riqueza no está en el control de un mercado, sino en la paz de una conciencia que ya no tiene secretos que ocultar. Elena y Mateo permanecen tras las rejas, devorándose mutuamente en sus recuerdos de lo que pudo ser.
La lección de esta historia es clara. El poder que se construye sobre la traición es un castillo de naipes que, al caer, aplasta a todos por igual. No busques el éxito a costa del alma de los demás. Porque el universo siempre cobra sus deudas. Y los intereses suelen ser tu propia vida. El estruendo de los flashes de las cámaras era lo único que se escuchaba en la entrada de los juzgados de la Ciudad de México. Daniel caminaba abriéndose paso entre la multitud. Pero esta vez no era el viudo afligido ni el CEO arrogante. Era un hombre que había aceptado que, para limpiar su vida, tenía que quemar todo lo que quedaba de ella. En el interior, sentada en el banquillo de los acusados, Elena, procesada ahora bajo su identidad real y el alias de Victoria Sullivan, mantenía una postura rígida, casi escultural. A su lado, Mateo, con el rostro hundido y las manos temblorosas, personificaba la derrota. El juicio no solo era por fraude financiero y lavado de dinero. El fiscal, impulsado por las pruebas que Daniel entregó, había añadido cargos por falsificación de documentos públicos y fraude procesal relacionado con la simulación de su propia muerte en 2021. La defensa de Elena, financiada con los últimos remanentes de Nova Global, intentaba desesperadamente argumentar que ella fue víctima de violencia doméstica y que huyó para salvar su vida, creando una nueva identidad por pura supervivencia. Era una mentira brillante, diseñada para apelar a la empatía del jurado en un país sensible a esos temas. «Miren a este hombre», gritaba el abogado de Elena, señalando a Daniel, un titán que controlaba cada movimiento de su esposa, que la asfixiaba con su ambición. ¿Quién puede culpar a una mujer por querer nacer de nuevo cuando vive en una jaula de oro? Daniel escuchaba con una calma que aterraba. Sabía que esa era la última carta de Elena. Convertirlo a él en el villano para justificar su traición. Pero Daniel tenía algo que nadie esperaba. A mitad de la sesión, la puerta del tribunal se abrió para dar paso a un testigo cuya identidad se había mantenido bajo estricto sello de confidencialidad. Una mujer de avanzada edad, vestida de negro, entró apoyada en un bastón. El rostro de Elena, por primera vez, se tornó de un blanco mortecino. Era la madre de Elena, la mujer que, según los registros que Elena le dio a Daniel cuando se casaron, había muerto de cáncer 10 años atrás. ¿Hasta dónde llega la madriguera de conejo de una mentira? Elena no solo engañó a su esposo, borró su propio origen. Mató a sus padres en papel y construyó una biografía desde las cenizas. ¿Puede alguien así sentir remordimiento? La presencia de su madre en el estrado era la prueba viviente de que Elena no era una víctima del destino, sino una arquitecta del engaño desde mucho antes de conocer a Daniel. La anciana testificó con voz quebrada pero firme. Relató cómo su hija la había abandonado, enviándole dinero mensualmente desde cuentas anónimas con una sola condición: que nunca intentara contactarla ni revelara que estaba viva. Elena no huyó de Daniel por miedo, huyó de su propia realidad humilde para inventarse una estirpe de alta sociedad que le permitiera escalar en el mundo corporativo. Daniel no fue un opresor, fue el escalón más alto que ella utilizó. La declaración destruyó la narrativa de la defensa. El jurado miraba a Elena con horror. La estratega brillante quedó expuesta como una estafadora emocional que no respetó ni el vínculo sagrado con su propia madre. En ese momento, Mateo, viendo que el barco se hundía sin remedio, pidió la palabra. En un acto de cobardía final, decidió confesar todo a cambio de una reducción de pena. Detalló cómo Elena lo sedujo no por amor, sino para tener un informante dentro de la familia de Daniel.
Confesó que el accidente de 2021 fue planeado en una servilleta de un bar de mala muerte. Y que él mismo ayudó a colocar el cuerpo de la mujer desconocida en el coche para asegurar que Daniel no buscara más. ¿Quién es peor, la mujer que planea la traición con frialdad quirúrgica o el hermano que la ejecuta por envidia y unas cuantas monedas? ¿Existe redención para Mateo? ¿O su castigo debe ser igual de severo que el de Elena? Los leo. El veredicto fue contundente. Elena fue condenada a 25 años de prisión por una lista interminable de delitos. Mateo recibió 12 años por complicidad. Mientras los guardias les ponían las esposas, Daniel se acercó a la mesa de la fiscalía. No había alegría en su rostro. Había ganado el caso. Pero había perdido su empresa, su hermano y el recuerdo de los únicos 10 años de felicidad que había tenido. Que ahora sabía que fueron una farsa. Semanas después, Daniel visitó a Elena en la prisión de Santa Marta Acatitla. Se miraron a través del cristal. Ella ya no llevaba trajes de sastre ni joyas, vestía el uniforme reglamentario. Pero sus ojos conservaban ese destello de desafío. ¿Valió la pena?, preguntó Daniel con voz cansada. Elena sonrió, una sonrisa triste y retorcida. Por un momento, Daniel, fui la mujer más poderosa de la industria. Estuve a un paso de tenerlo todo. Y no te equivoques. Aunque fue un plan. Hubo momentos en que olvidé que era una mentira. Pero la ambición es un motor que no tiene frenos. Tú me enseñaste eso. Tú me mostraste cómo se siente el poder. Y yo simplemente decidí que quería el mío propio. No el que tú me dabas por caridad. Daniel se levantó para irse. Pero ella golpeó el cristal. Hay una última cosa que debes saber. Daniel, en el maletín que dejé en la caja fuerte de nuestra antigua casa. Hay una carta. No es de negocios. Es el resultado de una prueba de embarazo que me hice 2 días antes del accidente. No era de Mateo. Era tuyo. Pero esa vida también murió en la carretera de Cuernavaca. Esa es mi verdadera victoria sobre ti. Te quité tu pasado. Tu presente y el único futuro que realmente te importaba. Daniel salió de la prisión sintiendo que el aire le faltaba. La última puñalada de Elena fue la más profunda de todas. Ella no solo destruyó su imperio, le reveló que, en su afán de poder, ella había sacrificado a su propio hijo con tal de no perder su jugada maestra. El karma no solo se llevó a los culpables, se llevó la inocencia que Daniel no sabía que tenía. Hoy, Daniel vive lejos de los rascacielos y las juntas de accionistas. Imperio Logístico fue liquidado para pagar las deudas y las multas. Él camina por una playa en el sur de México. Siendo un hombre anónimo, ha aprendido que la verdadera riqueza no está en el control de un mercado, sino en la paz de una conciencia que ya no tiene secretos que ocultar. Elena y Mateo permanecen tras las rejas, devorándose mutuamente en sus recuerdos de lo que pudo ser. La lección de esta historia es clara. El poder que se construye sobre la traición es un castillo de naipes que, al caer, aplasta a todos por igual. No busques el éxito a costa del alma de los demás. Porque el universo siempre cobra sus deudas. Y los intereses suelen ser tu propia vida. El silencio en la playa de Oaxaca donde Daniel se había refugiado era engañoso. Aunque el mundo creía que la historia de la CEO resucitada había terminado con la sentencia en Santa Marta Acatitla. Los hilos del destino aún tenían un nudo final que desatar. Daniel pasaba sus días mirando el horizonte, intentando borrar la imagen de Elena tras el cristal y la revelación del hijo que nunca nació. Pero la paz es un lujo que los hombres como él no obtienen fácilmente. Una tarde,
Un mensajero llegó a su cabaña con un paquete lacrado. No tenía remitente, solo una dirección escrita con una caligrafía que Daniel reconoció al instante. La letra de su hermano Mateo. Dentro del paquete no había dinero ni súplicas de perdón, sino un diario antiguo y una llave de una caja de seguridad en un banco de prestigio en la Ciudad de México que no había sido incautada por las autoridades. Daniel regresó a la capital, impulsado por una curiosidad que bordeaba la masoquía. Al abrir la caja de seguridad, encontró documentos que daban un giro de 180 grados a todo lo que se dijo en el juicio. Había fotos de Elena, sí, pero no con Mateo, sino con el verdadero arquitecto de toda la tragedia. El mayor rival comercial de Daniel desde hace 20 años. Ricardo Santoro. Aquí es donde la realidad supera a la ficción. Elena no fue la mente maestra original. Los documentos revelaban que Santoro la había reclutado cuando ella era apenas una estudiante de economía, entrenándola específicamente para infiltrarse en la vida de Daniel. La muerte de Elena no fue una huida de ella hacia el poder. Fue una orden de Santoro para que ella tomara el mando de Nova Global. Una empresa que, en realidad, era una subsidiaria secreta del conglomerado de Santoro. Elena fue una pieza de ajedrez desde el primer día. Una mujer que sacrificó su identidad y su maternidad no por su propia ambición, sino por una lealtad ciega hacia el hombre que la rescató de la pobreza. Daniel sintió que el suelo se abría de nuevo. Incluso su dolor por la traición de Elena había sido manipulado. Ella lo había amado, sí, en los breves momentos en que olvidaba su misión. Pero Santoro la tenía amenazada con la vida de su madre, la misma anciana que testificó en el juicio. Santoro había obligado a la madre de Elena a mentir en el estrado para asegurar que Elena fuera a prisión y no hablara sobre la conexión con él. Con esta nueva evidencia, Daniel se dio cuenta de que su venganza estaba incompleta. Elena estaba pagando por delitos que, si bien cometió, fueron instigados bajo coacción. Daniel utilizó los últimos recursos financieros que había escondido para contratar a un equipo legal de élite. No para salvarse él, sino para reabrir el caso de Elena. En un giro de justicia poética, Daniel se presentó de nuevo ante el fiscal, pero esta vez con las pruebas que vinculaban a Ricardo Santoro con el lavado de dinero de Nova Global y la coacción de testigos. El imperio de Santoro, que se creía intocable tras la caída de Daniel, empezó a resquebrajarse. La policía alanó con acento agudo las oficinas de Santoro, encontrando los registros de las amenazas contra Elena y su madre. Meses después, la sentencia de Elena fue conmutada. Salió de prisión un martes gris, con los ojos cansados pero libres. En la puerta la esperaba Daniel. No hubo abrazos cinematográficos ni promesas de amor eterno. Solo un silencio cargado de años de mentiras y verdades a medias. «Me salvaste», dijo ella, apenas en un susurro. «No», respondió Daniel, «solo saqué la basura de mi pasado. Santoro está donde tú estabas. Ahora, finalmente, estamos a mano». Elena caminó hacia un taxi. Pero antes de subir, se giró hacia él. «Daniel». La carta sobre el bebé. Era verdad, pero no fue un sacrificio por poder. Santoro me obligó a elegir entre el niño y tu vida en aquel entonces. Elegí que tú vivieras, aunque tuviera que matarme a mí misma para lograrlo. El taxi se alejó, perdiéndose en el tráfico de la ciudad. Daniel se quedó solo en la acera. Había recuperado la verdad. Había visto caer al verdadero monstruo. Pero el precio fue el vacío absoluto. Imperio logístico ya no existía. Su familia era un recuerdo amargo y la mujer que amó era una desconocida que caminaba hacia una nueva vida.